Hablemos sobre la voluntad. Esta imagen me encanta. A mí me encanta realmente ver a alguien que no se rindió, a alguien que demuestra a otros que con una simple deficiencia o una carencia ya se dan por vencidos. He visto gente que de repente ha perdido una pierna y entran en una desesperación. Ay, ya se me fue la vida, e incluso quieren hasta morir, ¿verdad? Y hay gente que sin piernas, ¿verdad? No se rinden y trabajan y luchan por sus sueños, ¿verdad? Gente que en silla de ruedas se vuelve basquetbolista, gente que tiene problemas de aprendizaje pero es habilidoso en otras cosas, gente que yo he visto hombres sin manos, he visto hombres sin manos tocando las guitarras, pintando, haciendo grandes retratos, ¿verdad? Haciendo arte con sus pies, ¿verdad? Cuando la gente con manos y con pies no logra ni siquiera esforzarse en aprender un oficio, mucho menos el arte. Entonces es parte de lo que realmente a veces nos llama la atención, el grado de voluntad que tienen estas personas. Y vamos a hablar un poquito de la voluntad. La voluntad, según el diccionario filosófico de 1965 de Rosenthal y Houdin, que son excelentes para definir, ¿verdad? Es un diccionario muy bueno, muy recomendable, ¿verdad? Nos dice en la página 484 a 485, tratando de definir el tema de la voluntad, lo siguiente. La voluntad es el deseo consciente que lleva al hombre a realizar determinadas acciones. En realidad, la fuente de la actividad volitiva del hombre, dirigida hacia un fin, radica en el mundo objetivo, reflejado a través del prisma de las condiciones interiores del sujeto, necesidades, intereses, deseos, conocimientos. El mundo objetivo ofrece al hombre la posibilidad de plantearse fines diversos, de tomar resoluciones, de actuar de tal o cual modo. No es libre la voluntad que elige partiendo solo de los deseos del sujeto, voluntarismo, existencialismo, sino la que elige con acierto en consonancia con la necesidad objetiva. Es decir, que la verdadera voluntad no solamente es aquella que tiene que ver con la parte del placer fisiológico, bioquímico, biológico, tiene que ver también con la voluntad racional, la voluntad obviamente también trascendental, la espiritual, ¿verdad? Así que eso es lo que realmente ennoblece y lleva obviamente al hombre a un carácter más trascendente, ¿verdad? Más que dejarse simplemente llevar por los placeres inmediatos, ¿verdad? De hecho, la pirámide de Maslow, si la recordamos, en la cúspide nos muestra cómo se llama la máxima necesidad eh, del ser humano, que es la autorrealización. De hecho, comienza mencionando pues el tema de la fisiología como base de la pirámide, donde nos enseña obviamente que hay necesidades fisiológicas como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, ¿verdad? Pero también está el tema de la seguridad como segundo nivel, afiliación como tercer nivel, el reconocimiento y por último la autorrealización. Y en la autorrealización se enumeran algunas características o elementos como la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas. Así que el ser humano está llamado a cumplir con esa autorrealización y mover la voluntad hacia ese final, ¿verdad? Por lo cual, desde el punto de vista de la psicología, ¿verdad? Tenemos obviamente ese aporte que nos dice que realmente tenemos ¿cómo se llama? Tenemos que buscar solucionar los conflictos más biológicos, pero también los más superiores, para no quedarnos solamente con lo más básico de la vida. Por cierto, la pirámide de Maslow entiendo yo que es una pirámide que también ya han habido otros que la han definido, ¿verdad? Más adelante vamos a de repente a mencionar las otras pirámides en las cuales se fundaron, obviamente, ¿verdad? No sé si es la pirámide de Hegel. La pirámide de Hegel, no sé si será esa misma la que se parece muchísimo a la de Maslow, ¿verdad? Pero igual, creo que se parece bastante la idea de pirámide hegeliana, ¿verdad? Pero creo que hay otra más. Ah, nos sigue enseñando Xavier Zubiri la diferencia entre el animal y el ser humano, diciéndonos que el animal, por un lado, recibe estímulos y este estímulo le viene del ambiente, por lo cual lo único que le queda es poder responder a estos estímulos y lo hace de manera pues casi automática, de manera sin pasar por la deliberación moral que tenemos los seres humanos por su falta de conciencia. Por tanto, el animal se encuentra pues ajustado por el entorno.
En este sentido, los estímulos van a suscitar estas respuestas, pero este ajustamiento del animal le viene por el ambiente. En el caso del ser humano, ¿verdad? Tiene parte de esta justeza, comparte parcialmente esta condición, pero tiene la capacidad de poder refrenar, es decir, de poder dejar en suspenso aquellos deseos que le vienen o por el ambiente o por su propia incluso constitución biológica. Por lo cual, ante esta superioridad del hombre respecto al animal, implica que el ser humano tiene un deber mayor, el deber de poder conocer, ¿verdad?, sus grados de control, y en este caso, pues, de dejarse siempre guiar por la razón. Y si podemos dejar en suspensión todo el tema de los placeres y los vicios, ¿por qué parece que no es posible controlarse? ¿Por qué la gente cae en los vicios, en el alcohol, la drogadicción? ¿Por qué la gente cae en el placer desmedido? ¿Verdad? ¿Por qué la gente sube de peso extremadamente hasta que ya no puede moverse de la cama? ¿Qué es lo que sucede detrás de todo ello? Obviamente la psicología estará hablando al respecto de la psicopatología que puede haber detrás de una especie de quizá de un trauma o quizá de una condición incluso pues de decisión personal. Pero lo que nos interesa son aquellos casos de decisión personal, específicamente, aquellos donde es el individuo que con su propia voluntad decide vivir de una u otra manera. Y eso es lo que realmente le interesa a la ética. Ser moral no es ideal, dice Xavier Zubiri. Significa que la moralidad no es un adorno, la moralidad es forzosidad. Y le llama forzosidad porque es algo que está pues dentro de la constitución del ser humano. Dice él que la realidad moral es constitutivamente humana, no se trata de un ideal, sino de una necesidad, de una forzosidad, exigida por la propia naturaleza, por las propias estructuras psicobiológicas. Y es que el ser humano entiende muy bien lo que significa ser humano, es decir, la humanidad, si entiende muy bien el concepto, pues todas las reglas que sirvan para volverse cada vez más humano son obviamente reglas también de origen natural y por tanto son reglas que obligan por naturaleza. Ver surgir a la moral del ser humano es como ver surgir al ser humano del animal. Es ver realmente que el ser humano se empieza a distinguir cuando el hombre cumple con esta forzosidad y en vez de estar ajustado, se ajusta, es decir, es capaz de poder doblegar, dominar su propio ser, entonces es realmente cuando realmente se convierte en mayor ser humano. Ante esta realidad, la respuesta moral del hombre se determina, como dijimos, por medio de la justeza que el hombre mismo es capaz de poder controlar. Y en este sentido, pues, es capaz de poder dejar en suspenso cualquier estímulo, ¿verdad? Y cualquier voluntad en función, obviamente, de su razón. La inteligencia es la que le permite darse esa oportunidad de deliberar antes de ejecutar cualquier acto, ¿verdad? Por mucha influencia que exista alrededor de sus placeres, alrededor de sus necesidades más básicas. El animal convierte tales estímulos reales a respuestas reales de manera casi inmediata, pero el hombre convierte tales estímulos a un estado de ideales que giran en torno a la libertad, la decisión, la voluntad, etcétera, como si antes de actuar se moviera a una irrealidad para luego ejecutar un acto de manera real. Es decir, que hacemos una especie de análisis, ¿verdad?, holográfico de las posibilidades antes de poder obviamente determinar cuál será mi decisión ante un acto moral. El ser humano, en su mundo de posibilidades, cada estímulo puede convertirse en una infinidad de posibilidades de reacción, por lo cual tenemos esa habilidad y hay que aprovecharla. El intelecto no lo permite. Xavier Zubiri, por tanto, pregunta, ¿en qué consiste esta justificación? Dice, el ser humano está justificado a las reflexiones éticas, es decir, ajustado a las normas éticas, como si formara parte ya de su propio cuerpo. En este sentido, pues aparecen entonces para el ser humano, a diferencia del animal que solo tiene una moralidad, la moralidad de estructura, ¿verdad? Que hace que el animal se haga actos buenos o actos malos, pero obligado por este ajustamiento a su entorno, ¿verdad? Pero el ser humano puede perfectamente tener dos moralidades, y es la moralidad que llama Zubiri, la moralidad de estructura y la moralidad como contenido. La moralidad como estructura es aquella que tiene como finalidad cumplir las leyes comunes a lo fisiológico, como por ejemplo el dar de comer a los hijos, trabajar para comer, tener vivienda, todo lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades más básicas. Y la moral como contenido, pues, tiene como finalidad ajustar los actos humanos bajo normas éticas, por ejemplo, la ley del Estado, las normas institucionales, los valores morales.
Entonces, en este sentido, el ser humano se mueve en estos dos espectros. El animal, aunque carece de conocimiento, sus actos podemos calificarlos como buenos o como malos. Cuando una madre, por ejemplo, mata a su hijo, ¿verdad? Que lo hemos visto, hay perras que de repente matan a sus hijos, podemos verlo como un acto inmoral de parte del animal, es decir, un acto, mejor dicho, amoral, un acto malvado de parte del animal. Pero obviamente sabemos que que el animal no está deliberándolo, es decir, no tiene la capacidad de poder detenerse y analizar normas éticas porque carece de la suficiente inteligencia para poder realmente tomar una decisión como la que el ser humano sí posee. El desarrollo del ser humano le ha permitido pues tener esta oportunidad de volver ir en toda la acción moral en función de esta irrealidad que a la cual se menciona, ¿verdad? Esta especie de experiencia espiritual, experiencia mental, consciente, donde el ser humano analiza realmente las consecuencias de sus actos, por lo cual podemos perfectamente tomar una decisión, ¿verdad? Aun cuando estemos influenciados por el ambiente.